Hemos venido hablando del Dios creador, del Dios eterno, y quiero seguir en esta semana hablando del Dios que todo lo sabe, o sea, omnisciente. Omni, todo, ciente de ciencia, que lo cree, que lo sabe, que lo entiende, todo. Y estaba leyendo aquí en Génesis el capítulo 2 y el versículo 18 dice: entonces Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y es muy interesante porque este momento de la historia del ser humano sucede justo antes de que el ser humano tenga su primera crisis. La primera crisis del ser humano no fue el pecado. La primera crisis del ser humano fue darse cuenta que estaba solo. Y eso sucede un par de versículos más adelante. Pero antes de que suceda la crisis, Dios ya la sabía, porque Él es omnisciente. Y esto es muy interesante, porque en su omnisciencia, Dios le dice a Adán: vaya, póngale nombre a todos los animales. Y entonces él vio león, leona, yegua, garañón, toro, vaca, perro, perra, pollo, gallina, gato, gata, ovejo, oveja.
¿Y yo qué? No hay ayuda idónea para mí. Tuvo una crisis el ser humano. Y entra en sueño profundo y Dios saca de la costilla y forma a Eva. Y entonces, en la omnisciencia de Dios, en su sabiduría, se resuelve la crisis del ser humano. Yo soy fortalecido en el Espíritu Santo cuando me acerco al Dios omnisciente, que conoce las circunstancias que yo estoy viviendo, que entiende los tiempos que me correspondió vivir, que conoce la historia pasada, presente y futura, porque todo lo sabe. Y cuando estoy viviendo esta circunstancia, me acerco a Dios en medio de mi crisis, y la omnisciencia de Dios, si dependo de Dios, va a moverse en mis circunstancias para satisfacer de la manera correcta y ser la solución en su omnisciencia a esa crisis. Sé que tú y yo estamos necesitados de la omnisciencia de Dios para lo que estamos viviendo esta semana. Por eso quiero desafiarte una vez más a que seas fortalecido en el Espíritu Santo, en el Dios omnisciente. Vuelvo e insisto, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Del Dios omnisciente, que conoce la solución para mi crisis, y dependo en Él para que haya solución. Que Dios te bendiga y sigue siendo fortalecido en ese espíritu del Dios omnisciente. Qué gusto poder saludar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los que ya están en sintonía, conectados con este tiempo de Conectados, la iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados conectados, ahí está el Señor para traer libertad, sanidad, restauración y bendición. Bienvenida a todas las personas que están siguiendo este reto Hechos de los Apóstoles. Estamos inmersos en este estudio. Vamos hoy en nuestro día número 9. Cada día más emocionante. No se pierda nuestra batalla bíblica todas las noches a partir de las 8:30 de la noche. Bueno, después de orar, por supuesto. Nuestro tiempo de oración 30. Tenemos un tiempo para recordar aquellas batallas bíblicas que teníamos. Antes las hacíamos en el marco de las vigilias. Antes las hacíamos de pronto en las veladas, en esos espacios. Pero ahora tenemos la oportunidad de virtualmente conectarnos desde muchos lugares, levantar la mano, pedir la palabra y dar la respuesta a cada una de las preguntas que estamos haciendo. Eso nos permite crecer, estudiar, repasar el capítulo que estamos leyendo y, por supuesto, estar creciendo en nuestro entender mejor las escrituras, el mensaje que el Señor está trayendo a nuestras vidas y corazones. Y por supuesto en este espacio tenemos un tiempo para reflexionar. Hoy nuestro capítulo es el capítulo 9, donde comienza a escribirse una historia de un hombre que persiguió la iglesia y hoy comienza a dar pasos diferentes. Hoy comienza a tener su propio encuentro personal con el Señor, al igual que usted y yo lo hemos tenido. Y vamos a estar reflexionando y memorizando en el versículo número 31 del capítulo número 9 de Hechos de los Apóstoles, que es el que estamos estudiando durante este tiempo. Hechos 9, 31. Vaya conmigo a su Biblia. Si no, escuche y lea con nosotros en su Biblia, Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31 es el texto en el cual estamos inmersos y estamos conectados, por supuesto, para bendecir y para honrar al Señor. Gracias damos a Dios que nos bendice y nos tiene en medio de este tiempo. Envíe sus motivos de oración
también a través de nuestra línea habilitada más 571-661-7992. Es nuestra línea de oración de consejería. También envíe sus testimonios contando lo que el Señor ha hecho en sus vidas y en sus corazones y lo que Dios está trayendo a todos y cada uno de nosotros. Gracias por conectarse y ser parte de este tiempo de bendición que el Señor nos está regalando. ¿Qué tal si usted ora conmigo al Señor y le dice: Padre, gracias porque un día me saliste al encuentro? Señor, es interesante esa figura tan preciosa de un Dios que, a diferencia de la concepción que tenemos el hombre buscando a Dios, es un Dios que ama al hombre que ha creado y que quiere relacionarse con él. Señor, en la historia bíblica encontramos a un Dios que busca hombres, mujeres, para transformar sus vidas y a través de ello dar grandes lecciones para nosotros. Y por eso se resume en Juan 3:16 eso que siempre has hecho, Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De tal manera nos has amado. Y tu amor no ha sido un amor pasivo, sino activo. Has estado buscándonos, nos has salido al encuentro. Tal vez para muchos de nosotros es incomprensible que un Dios no esté simplemente esperando que nosotros le busquemos, sino que nos salga al encuentro. Y hoy pedimos, Señor, que tú nos salgas a encontrar. Gracias, Señor, por ser así. No simplemente quedarte viendo nuestra condición, sino haber provisto para nosotros redención, aunque tal vez nosotros no la merecíamos. Señor, gracias porque nos has redimido, nos has levantado, nos has fortalecido, has cuidado nuestra vida, nuestra alma y todo nuestro ser. Y hoy podemos decir, Señor, que cantamos a ti, que te glorificamos, que bendecimos tu nombre precioso, porque ha sido precioso, especial y sobrenatural lo que tú has hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por lo que estás haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te glorificamos y te exaltamos y te damos todo el honor y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si usted bendice conmigo al Señor? Y le damos gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque has cambiado todo nuestro ser y podemos decir que tú has sido bueno y maravilloso. Gracias te damos a ti, oh Padre bueno y eterno. Glorificamos tu nombre. ¿Qué tal si usted dice conmigo? Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué
una razón de vivir. Y en medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se harán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré. De tu amor, dile rendiré, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se harán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Yo cantaré de tu amor. Yo reconozco que te necesito en mi vida, en mi corazón, que tú estás obrando. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi canción y mis pasos se harán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús, yo cantaré, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se harán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Señor, Señor, cantamos de tu amor, cantamos de lo que tú has hecho en nuestras vidas y corazones, cantamos de las maravillas. Cantamos, Señor, de ti. Gracias te damos, Señor, porque has sido bueno y precioso para con nosotros. Gracias te damos, Señor. Estamos listos y preparados para adentrarnos en el capítulo número 9, el libro de los Hechos, la conversión de Saulo. Apóstol Rafael, es un gusto poder conectar con usted a recibir este tiempo de la poderosa palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta hermosa mañana.
Vamos a trabajar este capítulo 9. Oremos, Padre, gracias una vez más por encontrarnos en esta hermosa mañana. Pase algo interesante. Cómo se desarrolló la iglesia primitiva y cómo aparecieron tantos hombres y mujeres que dejaron un legado de ejemplo de historia, de creer y de ver la manifestación gloriosa del Espíritu Santo y ver cómo el nombre de Jesús era proclamado en diferentes lugares. Muchos hombres, miles de personas fueron convertidas, miles de milagros se hicieron y muchas familias fueron restauradas, fortalecidas y bendecidas en tantos lugares, en tantos sitios, bendito eres de la gloria. Por lo tanto, síguenos enseñando en esta mañana. Según la gracia del Espíritu, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Comienza este capítulo 9 diciendo que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, que creyeran en Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayeron en tierra. Y dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Bien, tengo entendido que ustedes ya, mi hermana, mi hermano querido, ya leyó este capítulo por lo menos 2, 3, 4 veces. La historia de Pablo, de Saulo, es bien interesante. Saulo de Tarso, más tarde se llamó Pablo, era muy celoso por las creencias de los judíos y comenzó una campaña de persecución contra cualquiera que creyera en Cristo. Eso que dice en el versículo 2, los hombres o mujeres de este camino. Pregunta, ¿por qué los judíos en Jerusalén querían perseguir a los cristianos en lugares tan distintos como Damasco? Pues hay por lo menos 5 posibilidades. Cuando leemos toda esta parte. Primero, tomar presos a esos cristianos que huyeron. ¿Sí? Eso es la primera. La segunda, contener y prevenir la difusión del cristianismo a otras ciudades importantes como Damasco. Tercero, evitar que los cristianos siguieran suscitándole problemas a Roma, al imperio. Cuarta posibilidad era promover la carrera de Saulo, pues era joven, y querían levantarlo como un gran guerrero porque estaba dando pautas que así sería, para fortalecer entonces la reputación como un verdadero fariseo, celoso de la ley y perseguidor de cristianos. Y una quinta posibilidad era unificar las facciones del judaísmo dándoles un enemigo común. Entonces, cuando Pablo viaja a Damasco persiguiendo a los cristianos, el Cristo resucitado lo confrontó y se le apareció. Los misterios que hablamos el domingo como las primicias, los misterios de Dios, que uno dice, pero ¿por qué Dios actúa de esa manera? Es que Dios es soberano. Allí se le apareció Jesús y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, patadas contra un chuzo, una palabra. Y lo confrontó cara a cara. Tremendo, ¿no? Es una experiencia impresionante. Lo confrontó cara a cara y lo puso diciéndole con la verdad del evangelio. Sabe que algunas veces o muchas veces Dios puede irrumpir en nuestra vida de formas espectaculares buscando que nos convertamos para que tengamos una vida tranquila y una experiencia de paz y una bendición gloriosa. A veces hay personas
que deben de presentar una crisis existencial, una enfermedad, una situación económica crítica o alguna situación que no es normal. Para Dios manifestar su sobrenaturalidad para salvar a una persona o a una familia o a una región. O levantar un hombre, una mujer, para que fuera gran líder posterior. Eso fue lo que pasó con Saulo, más o menos así. Eso lo vamos a ver en el transcurso de estos capítulos que vamos a seguir viendo y estudiando y meditando y aprendiendo en este tema. Entonces, cuidémonos de las personas que insisten en que usted y yo debemos de tener algún tipo de apariencia particular o cosas así. Esperemos que Dios actúe y dejemos que Dios haga, porque Él es soberano. Entonces, la debida manera de depositar nuestra fe en Jesús es aquella que Dios debe usar. Caminemos con Dios obedientemente, fielmente, y permitámosle al Espíritu Santo de Dios obrar a su manera. Entonces entendemos aquí que cuando Saulo viajó a Damasco persiguiendo a los cristianos, el Cristo resucitado lo confrontó y ya le digo, lo puso cara a cara. Y es interesante cuando entendemos esto. Damasco era una ciudad comercial muy grande, popular, y se hallaba a unos 280 kilómetros al norte de Jerusalén, en la provincia romana de Siria. Si usted ve el mapa, ve la distancia. Entonces allí concluyen muchas rutas comerciales y unía Damasco con muchas ciudades a través del mundo romano. Tal vez Saulo pensó que al cercar a los cristianos en Damasco se evitaría su dispersión para llevar el mensaje de salvación y amor a las demás regiones, a las demás ciudades, a los demás pueblos. Entonces un hombre astuto, un hombre avispado, un líder. Pero Saulo refiere su experiencia de su nueva vida en Cristo en varias porciones que lo podemos ver después. Pero en el centro de esa experiencia maravillosa siempre estaba Jesús. Saulo no vio una visión, vio al mismo Cristo resucitado que se le apareció. Y él lo repite en 1 Corintios 9, en 1 Corintios 15, en Gálatas 1:15, en Gálatas, en varias porciones más. Reconoció cómo Jesús lo estaba persiguiendo, en un sentido para ganarlo para él, y porque él sabía que tenía un corazón de líder. Y bueno, permitió todas esas cosas para que cuando él conociera a Jesús, pudiera hacer lo que usted conoce la historia que fue. Entonces, Saulo pensó que perseguía herejes, pero a quien perseguía era al mismo Jesús, porque estos hombres y mujeres que se habían convertido tenían la imagen de Jesús. Entonces, todo aquel que persigue a los creyentes hoy en día es también culpable de perseguir a Jesús, porque los creyentes somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Interesante, ¿no? Ahora, podemos encontrar entonces aquí varias cosas. Para la conversión de él, usted ya leyó todas esas partecitas que son bien interesantes. ¿Cómo fue que usó a un hombre que se llamó Ananías? Esa fue la esencia de la respuesta de Ananías. Cuando Dios le habló de la conversión de Saulo, después de todo Saulo perseguía a creyentes hasta darles muerte, y a pesar de esa reacción comprensible, Ananías obedeció a Dios porque Dios preparó a Ananías y le dijo, vaya allí, se encuentra este hombre, ciego, no ve, pero está orando y está esperando que usted vaya. Y fue este líder y ministró a Saulo. Entonces, a veces nosotros tenemos también que ir a ministrar a alguien que apenas se convirtió. Por eso es importante en el ministerio celular
y en el trabajo que hacemos cuando una persona se convierte. ¿Acepta a Cristo? Sí, pero es bueno hacer un seguimiento, mejor que el que nos hicieron a nosotros cuando nos convertimos. Dios puede hacer cualquier cosa. Debemos obedecer siguiendo la dirección de Dios, aunque debamos enfrentarnos a personas y lugares difíciles, como lo hizo Ananías. Ahí lo tiene en la historia que usted leyó. Ahora, muchos cristianos huyeron a Jerusalén, como lo vimos anteriormente, cuando comenzó esa persecución después de la muerte de Esteban, buscando refugio en otras ciudades y países. Y entonces Saulo iba tras esas huellas, viajando, imagínense, hasta 240 kilómetros hasta Damasco, en Siria. Y acuérdese usted que en esa época era a caballo o a pie, en condiciones tremendas, para traer a los cristianos encadenados hasta Jerusalén. Pero al acercarse a la antigua ciudad, descubrió que Dios tenía otros planes para él, y lo vimos como vino un estruendo, lo bajó del caballo y lo demás lo leyó usted ya. Entonces vemos aquí de una manera muy bonita que el cristianismo, escúcheme, no solo incluye grandes bendiciones, que es lo que siempre esperamos, sino también, comienza a veces, en muchos casos como en este, con grandes sufrimientos. A veces con grandes sufrimientos. Vemos cómo ya cuando fue la parte del apóstol Pablo, cuenta la historia, cómo sufría. Por causa del evangelio. Porque cuando él se convirtió, la cosa fue diferente. Dios nos llama a una entrega y no a una vida cómoda. Y tengámoslo bien en claro. Promete estar con nosotros en medio del sufrimiento y las dificultades, y no nos libramos de sufrimientos y dificultades, sino que Dios está con nosotros, y cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús, la vida es más llevadera, la vida es mejor, porque ya uno no pelea con Dios, sino pide la ayuda de Dios y Dios lo bendice. ¿Sí? Ahora, volviendo al versículo 17, quizás, Ananías buscó a Saulo, tal como Dios le dijo, y lo saludó como hermano Saulo. Él sabía, Ananías sabía que es un perseguidor, asesino quizá. Pero Ananías tenía temor del encuentro, por lo que había oído qué clase de persona era. Pero en obediencia al Espíritu Santo, lo saludó fraternalmente. No siempre es fácil mostrar nuestro amor a otros, sobre todo si los tenemos por gente mala, pues no comenzando la vida cristiana, o dudamos de sus motivos. Sin embargo, debemos de seguir el mandato de Jesús y el ejemplo de Ananías, que nos muestra la aceptación cariñosa a otros nuevos creyentes, no importa la condición en la que ayer estaban o estuviesen practicando todavía, porque es la obra de Jesús a través de nosotros cuando vamos y los visitamos y los fortalecemos. Ananías lo tenía bien claro. Vuelva y lea esos versículos del 17 y sus partes ahí cerquita, y usted va a encontrar entonces cosas del 17, el 18, el 19. Y note usted que dice que se le cayeron lo que tenía en los ojos, esas escamas que tenía, y recibió al instante la vista, y levantándose de una Ananías dijo, bueno, vamos a bautizarlo, y lo bautizó. Y habiendo tomado alimento, porque han pasado 3 días, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, porque ya allí había un grupo, una célula cristiana. Y dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo. ¿Quién? Saulo, el perseguidor, en las sinagogas, diciendo que ese era el Hijo de Dios y contando su testimonio. Y todo el mundo que lo había conocido como el peleonero, como el bravucón, como el fariseo fuerte, estaban atónitos y decían, oiga, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén
a los que invocaban ese nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero dice que Saulo, versículo 22, se esforzaba más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mire lo que hace la conversión. Una conversión genuina. Interesante. Ahora, era tanto que quisieron matarlo. Dice que pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo, no, vamos a matar a este tipo porque este tipo que era de los nuestros ahora se volteó, dirían ellos, y entonces dijeron, vamos a matarlo. Pero sus acechanzas, dice ahí en el versículo 24, llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta y se perdió. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Este no se ha convertido, este es un falso, este es uno de los mentirosos esos que se inventan los sacerdotes para venir, y por ese motivo le huían. Tenían miedo, pero Dios le levantó a otro. Mire que es que aquí hay tres personajes claves, que es Saulo, Ananías, y ahora aparece otro que se llama Bernabé. Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del cual le había hablado, y contó la historia. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, entonces dijeron, no, llevémoslo a Cesarea, y luego lo enviaron a Tarso. Saulo de Tarso era de allá a su tierra natal por un tiempo. Mire qué interesante es los planes de Dios. Entonces podemos ver en todas estas cosas muchas situaciones que se presentaron y muchas cosas que se vivieron. ¿Sí? Podemos ver muchas cosas más, porque en este capítulo encontramos, ya le digo, estos tres personajes que marcan la pauta aquí en la conversión de Saulo de Tarso. La historia de Felipe también aparece por ahí, que ya lo vimos ayer, pero podemos decir que hay partes vitales en la conversión de Saulo. La visita de Pablo o de Saulo a Tarso ayudó a calmar conflictos entre los judíos y les permitió probar su dedicación. Después que Saulo, el más celoso perseguidor, se convirtiera, la iglesia disfrutó de un breve tiempo de relativa paz. ¿Sí? Y se dice que allá se llamó por primera vez a los gentiles hermanos. Se refiere a una comunidad cristiana, miembros de la familia de Dios. Si usted ve el versículo 30, para mirarlo por un momentico, versículo 30, usted dice, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos en el Espíritu Santo. Este versículo 31 es el que memorizamos hoy, ¿sí? Desde anoche. Ya yo creo que usted leyó el capítulo. Y este versículo fue el que le dio pie para que nosotros en este año tengamos un lema que se llama fortalecidos en el Espíritu. De ahí nació, de ese versículo 31, nació la visión que el Presbiterio Nacional nos indujo para que hoy en día, en nuestro púlpito y en todos los púlpitos de la Cruzada Cristiana y en la literatura, procuremos llevar entonces, y lo que nos comenta el apóstol Arturo siempre en nuestras reuniones y en nuestras comunicaciones que tenemos con ustedes a través de estos medios, la motivación grande de lo que es ser fortalecidos en el Espíritu Santo. Bien, luego aparece la curación de Eneas, otro personaje, ¿sí? Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Lida era otra ciudad.
y halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, otra ciudad, los cuales se convirtieron al Señor por el milagro y la curación de Eneas. Más adelante vemos otra tarea que hizo los discípulos de Jesús, los apóstoles. En Jope había una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que se enfermó y murió. Y después de que lavaron su cuerpo, la pusieron en una sala. Y como Lida, el pueblo, estaba cerca de Jope, los discípulos, viendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros, venga. Dice, levantándose, entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon las viudas, llorando en nuestras ricas. Y entonces dijo Pedro: sálgase todos de esta sala. Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y dice la Biblia en el versículo 40, ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Un milagro de resucitación. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Aquí está, mire lo que Jesús hizo. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, otro Simón que aparece por allá, que era curtidor de pieles. Entonces, resumiendo esto, podemos ver cuántos personajes aquí. Vemos la conversión de Saulo, vemos a Ananías haciendo el trabajo de discípulo juicioso de Jesús, vemos a Pedro haciendo la tarea, sanando a Eneas en el nombre de Jesús, resucitando a Dorcas o a Tabita. Y uno puede ver, Señor bendito, tantas cosas. Por ahí aparece también, así, facilito, otro personaje que se llama Bernabé, que eso es capítulo aparte. Otro hombre de Dios. Entonces note cómo la iglesia se desarrolló de una manera gloriosa. Y se levantaron hombres y mujeres en ese entonces haciendo el trabajo que el Espíritu Santo de Dios les había guiado para desarrollar en los diferentes lugares. Una iglesia juiciosa trabajando, una iglesia haciendo la obra de Dios, una iglesia bendecida, una iglesia fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Vemos ahí que Dorcas causaba tremendo impacto en su comunidad porque abundaba en buenas obras y en limosnas y hacía túnicas y vestidos, o sea que tenía como una especie de almacén para ayudarle a mucha gente. Pero cuando fue resucitada, entonces tuvo un impacto en toda la gente, en esas 2 ciudades. Y fue Pedro, usado por el Señor, que hizo toda esa tarea. El último versículo, quiero explicárselo un poquitico, y es que en Jope, Pedro se hospedó en el hogar de Simón, un curtidor. Los curtidores hacían el cuero de la piel de animales. Y es significativo que Pedro se alojara en casa de Simón, debido a que el trabajo del curtidor involucra contacto con animales muertos. Y la ley judía consideraba esta tarea inmunda. Sin embargo, Pedro estuvo allá. Y más adelante vamos a ver otras cosas. Pedro comenzó a romper sus prejuicios en contra de la gente y de las costumbres que no se adherían a las tradiciones religiosas judías. Mis hermanos queridos, en esta mañana he tratado de sintetizarles este capítulo. Como usted ya lo ha leído varias veces, entonces podemos ver y entender muchas cosas hermosas. De esas cosas que dirigía su ministerio
de Pedro, de Saulo y de todos ellos ahí, que distinguió un ministerio por el resto de su vida. Y podemos encontrar entonces grandes respuestas de Dios. En ese entonces y ahora. Oremos al Señor y preparémonos para esta noche, para seguir en esta, ¿cómo se llama? Como en esta guerra, esa batalla bíblica que llama Daniel. Pero que usted vuelva y lea estos capítulos. Mire, yo creo que si usted le dedica tiempo, usted va a aprender mucho. Y lea, por eso yo les invito para que lo lean, no uno, ni dos, ni tres, sino 4 y más veces. Ese capítulo, ¿sí? Cada capítulo. Dedíquele tiempo y yo le garantizo que Dios se va a glorificar. Después, al pasar de los días, vamos a hacer un estudio. Estoy pensando aquí en cada uno de los personajes. La vida de Pablo, la vida de Felipe, la vida de Pedro, la vida de todos estos hombres que nos ayudarán a edificarnos según la lectura de la palabra. 43 versículos para leer, con énfasis en el versículo 31. Mi buen Dios y Padre, gracias en esta mañana por darnos el privilegio de estudiar tu santa palabra. Hemos visto hoy la conversión de Saulo y pasarán 2 capítulos adelante en donde Saulo no aparece, pero ya aparecerá con otras situaciones. Señor bendito, permítanos en este tiempo ir aprendiendo poco a poco, atesorando para la vida eterna y para esta vida presente el conocimiento de tu santa palabra. Ayúdanos, que cada día que le dediquemos, cada tiempo que le dediquemos a este estudio, que parece como si fuera un jueguito, algo bonito, realmente es una forma muy hermosa de estudiar tu preciosa palabra. Y yo creo que todo lo que estamos aprendiendo se va a internar en lo más profundo de nuestro corazón y nos va a ayudar a nosotros y a todos los que nos rodean, así como Dios preparó la iglesia primitiva para de un grupo de personas poquitos comenzar a desarrollar un plan glorioso que hasta hoy se ha extendido en el mundo entero. Si nosotros abrazamos esta unción de bendición, podemos lograr también llegar a muchas personas, compartir el evangelio con muchas personas, dar a conocer el gran amor de Jesús, así como lo conoció Saulo y de qué manera. Señor, ayúdanos en esta mañana, en este día, en esta semana con bendición, que tengamos una disposición gloriosa para lo que viene de aquí en adelante, según tu presencia gloriosa, según la manifestación de tu reino, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por lo que aprendemos, por lo que memorizaremos y por lo que practicaremos de aquí en adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, tengan un buen día y nos vemos en la noche. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque bendice nuestras vidas y nos inspira a través del estudio de la poderosa palabra del Señor. Hoy en este libro de los Hechos es el reto Hechos capítulo 9, memorizando el versículo 31. Dice la poderosa palabra del Señor a usted que está conectado con nosotros en este tiempo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Quiero que usted lo lea una vez más conmigo. Nuestro reto: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículo 31. Que el Señor bendiga su vida y su corazón. Gracias por haber estado conectado en este tiempo
que la preciosa presencia de Dios le acompañe y usted y yo podamos ver la mano poderosa de Dios que se levanta y que bendice nuestras vidas y corazones. Hasta mañana en el nuevo tiempo de Conectados, la Iglesia en mi casa, en este Reto Hechos, y esta noche para nuestra batalla bíblica a partir de las 8:30 en la plataforma de Zoom. Les esperamos. Bendiciones. Gracias por participar de Conectados, la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados, la Iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer. Conectado, la Iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción ver primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.